Saludos, amigas y amigos. Esto es Naturopatía en Mesa Redonda, una emisión más de la salud natural para mantenernos al día con la naturopatía. Y aquí con un panel espectacular de naturópatas licenciados en nuestra bella isla de Puerto Rico, a quienes tengo el gusto de presentar, el señor Ángel Barreiro. Saludos. Y doctor Norman González Chacón. Hoy tenemos la notable ausencia del doctor Norman González Rivera, pero los compromisos del Instituto Bioético no le permitieron estar con nosotros. Bueno, para hoy, como siempre, pues tenemos los temas que a ustedes les interesan que nosotros toquemos. Hemos decidido traerles un tema muy interesante de algo que está pasando en Europa y en Estados Unidos también. No sin antes avisarles que próximamente nos vamos a estar expresando respecto a la resolución del Senado 821, algo que pensábamos hacer en este programa, lo vamos a dejar para más adelante. Le voy a pedir al señor director que sí ponche la resolución del Senado 821 para hacer referencia a la misma. Se trata de la resolución, como dije, 821, presentada el 8 de mayo del 2014, presentada por la senadora González López y el senador Dalmau Santiago. Esto es una resolución para ordenar a las comisiones de salud y nutrición y de educación, formación y desarrollo del individuo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la práctica de la medicina naturopática y la naturopatía en Puerto Rico, el cumplimiento de las leyes 211 de 1997 y 28 de 1997, así como auscultar los criterios que toma en consideración el Consejo de Educación de Puerto Rico para certificar a las instituciones educativas que ofrecen grados en ciencias naturopáticas. Bueno, esta resolución, pues, es una resolución investigativa y están de moda las investigaciones en Puerto Rico. No quiero caer en la tentación, doctor, de hacer expresiones sobre la misma para dejarlo para un próximo programa. Nos gustaría que usted sí localizara la resolución del Senado 821, la vaya leyendo y háganos llegar sus comentarios. ¿Por qué no lo vamos a hacer hoy? Porque pretendemos auscultar un poco más el trasfondo procesal de esto, de por qué realmente está radicada. Ustedes saben que a veces se dice una cosa de una forma y esta es la razón, y a veces existen razones subyacentes y queremos estar seguros de lo que decimos con toda responsabilidad. Toda vez que esto atañe a la naturopatía, pues con más razón, a la naturopatía como profesión, con más razón, pues queremos darnos ese pequeño espacio, no muy largo, para entonces reaccionar oficialmente a la misma. Pero tenemos mucho que decir con respecto a eso. Hay mucho que decir, ¿verdad, doctor? Sí, claro, tenemos mucho que decir y que comentar porque sabemos de cómo viene esto y de dónde viene, ¿no? Ha sido una larga trayectoria. Sí. Esto es un asunto que viene dándose, no es de ahora, no es nuevo, es una lucha que hemos librado por décadas. Podríamos decir que ahora vuelve nuevamente a surgir en el panorama. Y que surge en el panorama, y por eso pues queremos que ustedes se mantengan atentos a nuestra programación. De más está decir que nosotros estaremos presentes en la discusión de esta resolución y haremos cuantos programas sean necesarios. ¿Es así, doctor González? Sí. Cuantos programas sean necesarios. No rehuimos al diálogo en el formato que sea, en el formato de hablar con tranquilidad, en el formato de convocar a nuestro pueblo, en el formato incluso de un debate, si a alguien se le ocurriera que esto se necesita dilucidar mediante un debate entre médicos naturopáticos y naturópatas, o entre médicos y ¿cómo se llama? Entre médicos y naturópatas, o entre legisladores y naturópatas. Estamos listos. Nosotros estamos listos para hacerlo. Sin embargo, estamos dándole espacio. Sí, perdone que lo interrumpí. No, está bien. Yo fui que te interrumpí a ti, pero digo que estamos listos, estamos preparados y tenemos toda la argumentación que se necesita para agotar este tema hasta las últimas consecuencias y
no vamos a permitir bajo ningún concepto que se mancille la naturopatía o que se afecten las instituciones que están, después de tantos años, se ha logrado que instituciones de respeto y de responsabilidad pues asuman la enseñanza de la naturopatía en Puerto Rico, que es un gran logro, y que pues gente con intereses creados pues echen a perder algo tan importante como estos pasos que se están dando, que son cruciales en la historia de esta profesión que tanto bien le ha hecho al pueblo de Puerto Rico y que le ha servido y que pues ha cambiado. Yo te diría que ha cambiado la dinámica claro. de pensamiento de la gente con respecto a su salud. Claro. Y que ahora vengan gente con intenciones muy personales y muy particulares, pues a querer quedarse con el kiosco, como dicen, Sí, además, y a desplazar todo lo que se está haciendo. Además, entiendo yo, escuchando sus palabras, de que posiblemente sean varios los programas que se realicen al respecto. Es porque queremos hacer este asunto público, porque también esperamos que en su momento, usted que nos escucha allá afuera, usted que ha sido partícipe de las bondades de la naturopatía, que las ha experimentado, que posiblemente ha obtenido la salud gracias a haber puesto en práctica algún tratamiento naturopático, algún estilo, haber realizado cambios en su estilo de vida, vamos a necesitar que ustedes se expresen en su momento a favor del esfuerzo que vamos a estar realizando. Por mi parte, pues no quiero hacer más comentarios, excepto dejar consignado y pedir, número uno, pedirles a ustedes que nos ven que localicen la resolución. Lo van a encontrar como R del S 821. Es una resolución del Senado de 8 de mayo del 2014. Ahí la tienen en pantalla. Les sugiero que entonces que la estudien, porque nosotros nos vamos a expresar sobre ella. Por lo pronto, basta decir de mi parte que sí, estamos sorprendidos. No porque seamos ingenuos en cuanto a que sepamos que la naturopatía le molesta a muchas mentes, sino porque como que, qué sé yo, como que se quiere investigar algo, porque hay que investigar el océano porque cayó una gotita de aceite. Vamos a analizar y vamos a dejarlo ahí mejor para yo realmente no entrar en la discusión de la misma. Y así es que los que estaban pendientes y que nosotros mismos personalmente le habíamos dicho que esta noche íbamos a hablar de esta resolución con el lujo de detalle, a lo cual estamos deseosos de hacerlo, pero que sepan que vamos a tener una pausa en cuanto a eso. Sí, pero yo te puedo entender el por qué ese como que deseo de hacerlo, y es que nosotros ciertamente, es bueno que ustedes sepan, nuestros queridos amigos televidentes, que es que nosotros, además de sorprendidos, yo particularmente, y sé que es el sentir de mis compañeros, nos sentimos en cierta medida indignados también con la situación. Yo particularmente me siento así. Claro, Tengo que expresarlo. Claro, pero los detalles de la misma ciertamente vamos a hablar de La ello. indignación es buena porque le da motivación a la conversación y a la discusión, y esperamos que las personas que crearon todo este barullo, ¿verdad? Y todo lo que va a ocurrir detrás de esto, pero pues si no salgan trasquilados al fin y al cabo. Bueno, vamos a ver. A veces la gente viene y salen trasquilados. Claro. No salgan tan trasquilados, pero sí, el pueblo va a saber quién es quién aquí. El pueblo va a saber en esta guerra que se está avecinando, va a saber qué es lo que hay en cada sitio, y se van a dar cuenta específicamente dónde es que tienen que buscar ayuda y dónde es que está la verdadera ayuda para sus problemas de salud, y eso va a resultar, digo yo, la espada de Damocles que se va a volver sobre su propio cuello, ¿verdad? Doctor, pero no anticipemos. Yo propongo que entremos a otro tema, porque si seguimos en el tema terminamos haciendo lo que no queremos hacer, de adelantarnos, y que habíamos dicho que lo íbamos a hacer, ciertamente, pero
estamos dando el espacio, estar en récord de que sí, vamos a reaccionar, ¿cómo no? Vamos a reaccionar a esto, pero vamos a dar un espacio de unos días para entonces hacerlo. Pero vamos entonces a cambiar el tema. Yo creo que lo mejor es que hagamos una pausa y entonces entremos con el tema como quiera, como la gente esperaba que le habláramos de esto. Tendremos que recordar lo de la resolución en el resto del programa. Para los que nos sintonicen un poco tarde. De todas maneras, esto es Naturopatía en Mesa Redonda. Quédese con nosotros que regresamos después de esta pausa. De regreso a Naturopatía en Mesa Redonda. Y sí, ahora vamos a entrar en el tema para hoy. Ya tomamos la excepción de la resolución del Senado 821. Más adelante daremos alguna información sobre la misma. Pero ahora vamos a entrar en un parte noticioso que nos trae la Alianza for Natural Health. Le voy a pedir al señor director que la ponche inmediatamente. En inglés se llama Freedom of Speech About Health is Gone in Europe. La libertad de expresión sobre la salud se está yendo en Europa. Sobre este parte noticioso le voy a pedir a Barreiro que nos introduzca el mismo. Sí, esto es una batalla que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo en Europa y que, como muy bien menciona, se ha extendido a América, lamentablemente, particularmente a los Estados Unidos y por ende aquí a Puerto Rico. Es una batalla que tiene que ver con proteger nuestros derechos de expresión, sobre todo lo que tiene que ver con poder llevar el mensaje a las personas acerca de los beneficios de ciertos suplementos en términos de la salud. Por ejemplo, hoy día cierta comisión de salud europea, la Comisión Europea de Salud, que estuvo analizando este asunto, dictaminó que términos como probióticos y prebióticos, a los cuales usted está acostumbrado a escuchar, son actualmente ilegales en Europa. También el uso de superalimentos, superfood, como muy bien uno sabe, el término se acuñó en América con el propósito, y en Europa también en el pasado, con el propósito de separar ciertos tipos de alimentos que tenían o podían aportar beneficios adicionales de salud a las personas, de aquellos que están desnaturalizados, muy procesados, etcétera. Pero eso también es ilegal hoy día. Más allá de lo que he mencionado, incluso para los doctores en medicina en Europa es ilegal el poder hacer algún tipo de reclamación de salud o utilizar algún tipo de tratamiento donde se empleen suplementos nutritivos con propósitos terapéuticos. Y eso es parte de lo que se conoce. Eso comenzó, quizás usted lo conoce, con el llamado Codex Alimentarius, que precisamente establecía que ciertos tipos
de suplementos o ciertos tipos de componentes activos de los alimentos que pueden utilizarse con propósitos medicinales, solamente podían ser utilizados por médicos, pero esta gente están yendo mucho más allá para prohibirlos ahora mismo, incluso de la práctica médica. Y crear una prohibición es violar derechos humanos, derechos civiles, en términos de que si la gente no puede conocer lo que es la diferencia que hay entre, por ejemplo, un azúcar desnaturalizado y un azúcar natural, imagínense a dónde podemos llegar si eso se le tapa a la gente para que no lo descubran, si no se les dice, si no se les enseña, si no se educa. Entonces vamos a tener un pueblo con una venda en los ojos con respecto a la salud, y que solamente van a poder tratar la salud aquellos que han hecho de la salud un negocio. Y es un problema. Y eso es lo que está ocurriendo. Nuevamente volvemos a lo mismo. Fíjate que los intereses de la gente que está detrás del proyecto son los intereses de ellos en particular, de un grupo en particular. Son los intereses, no son los intereses, ellos no están velando por los intereses del pueblo, ellos no están velando por los intereses de los enfermos, ni de los niños tan siquiera que están creciendo en condiciones de salud pésimas. Pues el problema viene porque es el propósito de beneficiar a los grandes consorcios industriales que han hecho de la salud y de la comida su negocio. Eso es todo. O sea, bueno, mire, y es triste que esté pasando esto, porque debíamos estar en un mundo donde nos abriéramos a la libertad de expresión, nos abriéramos a que todo se dijera como se está diciendo, porque fíjate que este mismo Task Force que hemos estado hablando en otros programas, el comité del gobierno de los Estados Unidos, que fue nombrado para velar por la salud de la nación, está haciendo unos señalamientos que nunca antes en la historia se habían hecho. Déjeme hablar de ese Task Force. Esto se creó en 1984 como un grupo independiente de expertos para que, sobre todo entre clínicos, clinicians, y entonces originalmente voluntario, y reciben fondos o es subsidiado por el Departamento de Salud de los Estados Unidos. Y esto es interesante porque se trata de algo que el mismo sistema del cual los naturópatas no somos parte se ha creado. Y entonces ahora ellos traen una serie de recomendaciones, doctor, como usted dice. Algunas de ellas ya han sido reiteradas porque ha sido una nueva generación de expertos dentro de ese Task Force, porque no son los mismos del 84 para acá, han pasado. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no se siguen esas recomendaciones? ¿Por qué la propia clase clínica, para llamarle más genéricamente y no meramente a los médicos, por qué no siguen las recomendaciones de ellos mismos, que es un grupo de expertos que emana de la propia profesión de ellos, de por qué no se sigue? Que pienso bien, fíjese, eso sería un buen tema para investigarse. O sea, si se quiere investigar la salud, aquí esto no es una guerra clasista, no es entre médicos naturopáticos y naturópatas, no es entre médicos y naturópatas. Ni de política. Ni de política, de un partido versus el otro. Se trata de la profesión médica misma, de la profesión de salud, de la gente que atienden clínicamente, donde un experto de ellos mismos dicen, caramba, mira, estas prácticas que hemos estado haciendo tienen que descontinuarse. Ahí ha habido, respecto al screening de próstata, ¿verdad, doctor? Usted ha mencionado también de mamografía y radiaciones y demás. Y de medicamentos que se están utilizando que ya no se deben utilizar por más. Eso. Y se trata entonces de unos expertos de los mismos que llevan a cabo esto. El manejo de la diabetes misma, o sea, sin decirle al paciente, mire, esto es una condición que con alimentación se puede mejorar mucho y usted no tiene que tomar
unos medicamentos tan, Claro, tan claro. fuertes. Eso sería un Lo que pasa- excelente tema para que la comisión Claro. de salud del Senado, por ejemplo, si quisiera investigar la salud, ahí la pudiera investigar y ahí no tiene problema, ahí no se van a meter los quiroprácticos, ahí no nos vamos a meter posiblemente los naturópatas, porque son ellos mismos del propio sistema velándose. Qué interesante. Pero bueno, Bueno, lo que sucede muchas veces en estos casos es que estas personas que constituyen estas comisiones, las de gobierno, por ejemplo, que acabas de mencionar, porque el gobierno no hace la investigación, pues sienten que tienen un deber ministerial de hacer precisamente eso. Y por eso es que uno a veces escucha estos comentarios como que en el programa pasado que tuvimos, donde la universidad y el hospital de Johns Hopkins realizó unos estudios y obtuvo unos resultados que hablaban acerca de los beneficios, de los grandes beneficios que aportan ciertos tipos de tratamientos naturales, solo para después tener que retractarse, porque el problema es que detrás de ellos, detrás de los gobiernos, detrás del esfuerzo que realizamos nosotros, hay unos grupos muy particulares que los hemos mencionado muchas veces, cuyos intereses no necesariamente están en armonía con lo que nosotros estamos diciendo, porque mira qué interesante de esta noticia. Mira, muchas veces los doctores, la clase médica, tenemos que mencionarlo, en los Estados Unidos, se unen a ciertos grupos con el propósito de empujar ciertos tipos de leyes o resoluciones para opacar el esfuerzo que hacemos como grupos naturistas, de naturópatas licenciados en Puerto Rico y en otras jurisdicciones de los Estados Unidos, solo para que después esas resoluciones, esas leyes les reboten a ellos mismos en la cara. Mira lo que dice aquí, dice: los doctores, muchos de los doctores en los Estados Unidos, dice la noticia, por ejemplo en Kentucky, no pueden discutir terapias de quelación con sus pacientes. En California y en muchos otros estados está completamente prohibido hablar acerca de ciertos tratamientos naturales que son efectivos contra el cáncer, porque pueden incluso perder sus licencias en un momento, pueden ser perseguidos, pueden ser llevados a los tribunales. Ahí, al usted traer eso, está trayendo, para los amigos que a veces nos preguntan, ahí tienen un criterio adicional, diferenciador, digamos, entre la profesión que bajo los parámetros legales y estructuras legales se define como medicina y la profesión que se creó en Puerto Rico de naturopatía. Ahí tiene un elemento que hay un paradigma diferente. Ya, y fíjate que esos médicos están impedidos de hablarles de unos tratamientos naturales. La misma noticia nos dice que en la Unión Europea, la directiva, es ilegal para un médico comunicarle los beneficios de un alimento o un suplemento ¿A un paciente? a un paciente, porque eso lo convertiría entonces como droga. O sea, si es un non-drug, mientras sea un non-drug, pues entonces no le puede decir los beneficios. Pero ahora pregunto yo, y entonces, ¿dónde está el paradigma? ¿Cómo explicamos entonces? ¿Para qué son los alimentos? O sea, los alimentos es algo tan aleatorio que es simplemente llenar el buche. O hay toda una ética, una bioética detrás. Hasta el agua tiene un efecto Claro. de salud en el cuerpo humano. Claro, Sin todo. embargo, tú no puedes hacer ninguna reclamación al respecto. Bueno, Eso es increíble. nos indica el señor director que tenemos que pausar. No se retiren, esto es Naturopatía en Mesa Redonda, que continúa después de esta pausa.
De regreso a Naturopatía en Mesa Redonda, hoy estamos en el tema sustitutivo discutiendo de ciertas restricciones de comunicación entre el profesional de la salud, los médicos y los pacientes respecto a las bondades o propiedades alimentarias de productos y de suplementos, como distintas reglamentaciones en Europa, porque la noticia se refiere específicamente en Europa, pero que sin duda ha incidido en los Estados Unidos, como ciertas reglamentaciones están impidiendo el que se pueda conversar libremente con los pacientes y sobre eso hemos estado discutiendo. Fíjate que la lámina, ¿no? Aparece la muchacha ahí con la boca tapada con un tape, ¿verdad? Claro. Que no puede hablar, no se puede hablar porque no se puede decir ni siquiera que esto que yo tengo aquí pues es bueno para la salud. Claro. Y que tomarse un buen vaso de agua, tomarse 3 o 4 vasos de agua al día es bueno para la salud. Imagínense dónde estamos llegando, amigos, dónde estamos llegando. Y lo triste de esto es que en Puerto Rico quienes ostentan esta persecución inicialmente son unos profesionales de la salud certificados por el Departamento de Salud, pero que tienen nombre y apellido, se llaman médicos naturopáticos, ¿verdad? Correcto. Médico naturopático. Entonces, eso confunde. Eso de decir médico naturopático crea una confusión. ¿Por qué? Porque la gente sabe que la naturopatía es una ciencia amiga del pueblo. Le hemos estado sirviendo. Separada de la medicina. Separada totalmente de la medicina. Le hemos estado sirviendo salud a este pueblo por los últimos 50 años. Y entonces vienen unos que dicen llamarse naturopáticos. Que la palabra, entonces cualquiera puede entender que está hablando de naturópata. Qué interesante el comentario que usted hace, porque hace un tiempo atrás estuvimos hablando precisamente en una reunión fuera de cámara sobre este asunto, y recuerdo que dentro de la fila de los naturópatas licenciados en Puerto Rico hay médicos. Y recuerdo que en una conversación que tú y yo tuvimos, Carlos, tú mencionaste que el paciente tiene todo el derecho de saber cuándo en una oficina de un naturópata licenciado que también es médico, es el médico el que lo está atendiendo o es el naturópata el que lo está atendiendo. Entonces, qué conflictivo es saber que hay un término para un profesional en Puerto Rico, tal como médico naturopático. ¿Quién está atendiéndote cuando tú vas a ver un profesional de esa índole? ¿O el médico o el naturopático? ¿Te lo informan? ¿O es un conjunto de cosas ahí híbridas que uno no sabe dónde comienzan ni dónde terminan? Claro, pero fíjate, yo me voy a reservar comentarios respecto a eso, porque sé que cuando tengamos que hablar de la resolución, no vamos a tocar la resolución. Que cuando yo la resolución tengo que mencionar eso. Pero vamos a pasar por el ladito. Pero de antemano, a riesgo de parecer abogado de los que practican la medicina naturopática, sí, mire, hay un tecnicismo. El que practica la medicina, el ser humano que está autorizado a practicar la medicina, ¿cómo se le llama? Médico. Ok. En Puerto Rico existe una profesión que se llama medicina naturopática. ¿Cómo se le debería denominar? Para mí, que es tan natural en términos del lenguaje español, que es tan rico en muchas cosas, que sea médico naturopático. Yo no tengo ningún problema en que se llame médico naturopático. Lo que pasa es que el legislador de aquel entonces no quería llamarlo de ninguna manera médico. Y yo creo que eso fue un error, porque realmente ellos son médicos. La mentalidad de ellos es de médicos. Y entonces le pusieron de título algo que crea más confusión: doctor en naturopatía. O sea que en Puerto Rico el que practica la medicina naturopática, el nombre, el practicante de la medicina natural se llama doctor en naturopatía. Entonces, como que estamos cogiendo prestado lenguaje académico, lenguaje de credenciales académicas, el título que nos debería corresponder a nosotros, en otras palabras. No a nosotros, no es el título que nos corresponde a nosotros, porque si nosotros lo que tenemos es una maestría, pues no es un doctorado en naturopatía. Pero deberíamos tener la posibilidad de pero lo que me refiero es que es un título académico. Sí, o sea, el que vaya a la academia
Por ejemplo, un músico, el que practica la música, pues es un músico y a lo mejor va a la academia y hace un bachillerato en música o hace un doctorado en música, pero va a seguir siendo músico. Pues el médico, o sea, el que practica la medicina naturopática debe ser médico naturopático. Y si tiene un doctorado, en el caso de ellos que se llama doctorado en medicina naturopática, pues ese es su doctorado. Pero entonces coger un título como es doctorado en naturopatía, eso confunde. Porque ¿qué pasa si usted, Barreiro, que es naturópata, obtiene un título académico de doctor en naturopatía? Pues entonces el nombre de su título académico se confunde con el nombre de un profesional que practica una profesión distinta a la suya y que tiene un fundamento médico. Como en Puerto Rico, por los últimos 50 años se ha establecido claramente, bien clara y definidamente lo que es naturopatía. Entonces, cuando una persona dice soy médico naturopático, no está haciendo una falsa representación. No, cuando dice doctor en naturopatía, cuando dice que es doctor en naturopatía, como quiera, claro. O médico naturopático, claro, o doctor en naturopatía, no está haciendo una falsa representación. Claro, al cliente que viene buscando la servicios estaría de haciendo. naturopatía. ¿Sabe por qué la estaría haciendo? Porque desde mi punto de vista, ese es el título al que nosotros pudiéramos aspirar si continuáramos desarrollándonos académicamente hablando. Mientras que el título de doctor en naturopatía lo tiene una persona, un profesional de la salud, que tiene un fundamento médico, que de hecho cuando discutamos, yo creo que ya nos metimos en el asunto, pero no de lleno. Vamos a guardar. No lo voy a tocar. Pero veremos más adelante el asunto desde la perspectiva de lo que es el currículo académico. Pero yo dije que podía, sí. Pero fíjate yo que creo ellos están atacando las instituciones por parte, pero que se han creado, o sea, de reciente creación. No sé, pero lo cierto es que si que ellos practican la medicina naturopática. Si el título del quehacer es medicina naturopática, entonces lo más natural es que el que la practique se llame médico naturopático. O sea, eso es un título totalmente natural. Yo no sé por qué el legislador no hizo eso cuando lo debió haber hecho. El problema mío es que al tener ese apellido naturopático, da la impresión de que lo que practica es naturopatía. Ahí es que viene la confusión, que puede venir la confusión en el pueblo, en la persona que está buscando servicios naturopáticos y ve un rótulo que dice medicina naturopática en una oficina. ¿Ve? Y así es que dicen medicina naturopática. Eso se ve en el pueblo. Pero lo otro confunde más, doctor, porque entonces si un naturópata va a la academia y coge su maestría en naturopatía, como se está ofreciendo actualmente, o si más adelante se crea un doctorado en naturopatía, pues entonces confunde de que el que practique la medicina naturopática se le llame doctor en naturopatía. Eso sí es más confuso, porque se mezclan cosas. Claro, podemos decir que el nombre no hace la cosa, estos son meramente nomenclatura y esto es un detalle. Lo que pasa es que confunde. Que a veces confundo. Yo pienso que el legislador cuando legisló, pues, queriendo evitar de que no se confundieran como médicos, pues entonces creó un lenguaje que entonces se confunde más como naturópata y genuinamente, o sea, si usted examina el currículo, la cantidad de horas y la forma, se parece más a la medicina, o sea... Sí, pero esto fue un asunto que no fue analizado detenidamente. ¿Sabe por qué? Porque viendo lo que es la ley, las leyes que regulan esa misma profesión en otros estados de la nación americana, también surgió el mismo asunto. Allá también se les prohíbe llamarse naturopathic physicians o médicos naturopáticos a estos profesionales de la salud en muchos de los estados donde está regulada la profesión. Y se les llamó doctor en naturopatía. Claro, en esos estados no, el problema de esos estados es que allí no se legisló para reglamentar los naturópatas tradicionales o naturópatas licenciados en su expresión más pura. Exacto. Y no tienen el mismo problema, pero aquí sí ha surgido. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos al último segmento de naturopatía en Mesa Redonda. No se retiren.
De regreso a Naturopatía en Mesa Redonda, hoy estamos hablando sobre el tema de la restricción que tienen los profesionales de la salud al referirse a sus pacientes respecto a las propiedades beneficiosas de un alimento o de un suplemento, de cómo esto ha afectado a la Unión Europea e incluso pues, en Estados Unidos y Puerto Rico, más en Estados Unidos quizás, pero también en Puerto Rico, cómo esto incide. Para los que nos sintonizaron tarde, voy a hacer referencia a la resolución del Senado 821, le voy a pedir al señor director que la ponche. Habíamos anunciado que en este programa íbamos a hablar sobre esta resolución del Senado 821. Ahí la tienen en pantalla, del 8 de mayo del 2014, de la autoría del senador Dalmau y de la senadora González López. Aunque sí lo pensábamos hacer y estamos y nos sentimos preparados para hacerlo, pues todavía hay unos detalles adicionales que nos recomendaron algunas personas que investigáramos sobre este trasfondo para poder traer una información más completa. Pero estén seguros de que vamos a examinar esta resolución con ustedes. Consta de 5 páginas. Les pedimos que por favor la busquen en el internet. Señor director, pónchela nuevamente si es tan amable para que los amigos la puedan buscar a través en sus computadoras y demás. Es la resolución del Senado 821 de 8 de mayo de 2014, presentada por la senadora González López y el senador Dalmau Santiago. La tienen en pantalla. Déjenlo un ratito, señor director, en lo que los que nos están viendo pueden anotar esa referencia para ellos buscarla. Como les dije... y que estamos en pie de guerra y que vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias que hay que llevarlo, claro, para que no se coarten las libertades que la gente tiene de que en este país se pueda hablar claramente lo que se está hablando. Claro. Porque de lo contrario estaríamos entonces nosotros en una Cuba, estaríamos en una situación sumamente... En una dictadura médica o algo así, en un fascismo médico o algo así, donde no se respire la libertad. Que no hemos dejado de estarlo, Claro, lo que pasa es que bajo la Constitución de los Estados Unidos pues se han ejercido unos derechos, pero esos mismos derechos han sido pisoteados también en otras ocasiones y están ocurriendo y se están pisoteando en Europa, que fue el ejemplo que traímos, y en Estados Unidos la tortilla se está virando. O sea, lo que en un momento fue un derecho de expresión se está convirtiendo ahora mismo en un derecho de coerción, como en el caso, por ejemplo, fíjate que se respetaban unos derechos, por ejemplo, a la intimidad y a las llamadas telefónicas y todo eso. Ahora se interfieren todas las llamadas telefónicas, ahora nadie tiene privacidad, te pueden desnudar en el aeropuerto, todo ese tipo de cosas, desde el 9/11 para acá, que se cambiaron las leyes en términos de lo que se pueda declarar como sabotaje, pues las libertades se han ido reduciendo de los seres humanos en muchos aspectos, pero... Doctor, esto es una sociedad que se contradice. Mire, yo recuerdo cuando hubo que legislar para los naturópatas, se hablaba de la falta de preparación académica. Se habló de eso alguna vez, usted lo recuerda que de eso se habló. Claro. Entonces, ahora se hace una ley habilitadora. Luego de 15 o 16 años, tienes una institución universitaria que produce una alternativa educativa y entonces inmediatamente esto causa problemas o estragos, no solamente por el grado, sino para examinar una cosa completa. ¿Sabe por qué, licenciado? Porque una de las cosas que también tenemos que evitar es que personas que no son los principales proponentes y defensores de estos derechos, de la información, de los protocolos, de los métodos, de los tratamientos naturopáticos, vengan, como dicen en mi barrio ahora, a buscar indulgencia con escapularios ajenos. Claro. No podemos permitir eso, porque nosotros hemos estado por décadas llevando un mensaje de salud al pueblo y ahora unos pequeños grupitos, como más adelante ustedes podrán ver,
cuando comencemos con la discusión a fondo, están tratando de adjudicarse el éxito de la naturopatía en Puerto Rico cuando no les corresponde. Bueno, lo que pasa es que usted habla de pequeños grupos, pero yo tengo mis reservas. O sea, aquí no se trata de pequeños grupos, aquí se trata del Senado de Puerto Rico o de unos proponentes. O sea, lo que pasa es que esos grupos se valen, a veces se valen de la bueno, hay algo, oye, entre comillas, en la ignorancia de a veces de los mismos doctor, pero para eso está el discernimiento. O sea, para eso nosotros tenemos que saber discernir. Hay asuntos importantes y hay asuntos no importantes. Y entonces, yo como institución tengo que decidir qué investigo y qué no investigo. O sea, o voy a investigar cualquier cosita. En otras palabras, ¿tú piensas que aquí los legisladores... Bueno, no, yo no he expresado todavía. Pero precisamente por eso ellos no pueden sorprenderse de la forma como nosotros estamos reaccionando y de la forma como intervendremos en el asunto. Claro. Pero bueno, mientras tanto, si ya notaron, es la resolución del Senado 821, envíenos sus puntos de vista, sus comentarios, porque los queremos compartir con ustedes, y si tenemos que publicarlo y usted quiere que lo digamos, ¿a dónde lo pueden enviar sus comentarios? Por favor, mira, diríjanse todos los interesados, que son muchos, esperamos que sean miles las personas que reaccionen a este asunto, a www.apnapr.com. Ese es el site, el lugar de nuestra asociación en la internet, y también pueden referirse a Facebook buscando en Asociación de Profesionales de la Naturopatía de Puerto Rico. Estaremos respondiendo a sus inquietudes y deseamos que ustedes también se involucren y nos ayuden en esta empresa. Muy bien, y esto va para beneficio de todos. O sea, porque fíjate, es que toda, o sea, por ejemplo, fíjate, cuando el cirujano que hace una operación, ese cirujano confía en la bioética, confía en que a través de la naturaleza ese tejido se va a sanar nuevamente. ¡Qué bueno! O sea, es que si las cosas no tienen base en las leyes de la naturaleza, pues no tienen en qué basarse. O sea, el que todo el mundo diga que quiere un pedacito de la naturaleza, bienvenidos al club, bienvenidos al planeta Tierra. O sea, todo tiene que tener un enfoque en cuanto a eso. Pero tenemos que saber las esferas diferenciadoras entre los grupos que se dedican a una cosa. El que se dedica a la cirugía, se dedica a la cirugía. El que se dedica a dar consejos, el que se dedique a entrar al sistema hospitalario, pues que entre al sistema hospitalario. Claro, pero para que lo entiendan bien, cada pieza del rompecabezas desmantelado, cuando se monta, forman un solo rompecabezas. Un solo rompecabezas, claro. Y en ese sentido, pues, muchas veces, de la misma manera que a lo mejor a veces no estamos de acuerdo, pues no será la primera vez. Usted conoce legisladores que no están de acuerdo entre sí, ¿verdad que los conocen? Pues le tengo noticia, hay ingenieros que no están de acuerdo en cómo construir una cosa. Entre médicos, ¿hay diferencias? Sí. Claro que las hay. Entre especialidades distintas, ¿hay diferencias? Y dentro de la misma especialidad, ¿hay diferencias? Sí, diferencias las hay, y eso es bueno, es bueno. El que haya diferencias no significa que porque haya diferencias que alguien tiene que imponerse y decir, no, tiene que ser de una sola forma. Y en ese sentido... Y casi lo ha logrado la medicina moderna, porque fíjate a veces que tú vas buscando una segunda opinión y una tercera opinión y una cuarta opinión y estas son las mismas. Es la misma. ¿Ve? Y no es la misma porque el caso sea el mismo ni se vea desde el mismo enfoque, claro, sino porque el sistema ha programado a los profesionales de la salud para que respondan de una misma manera a un mismo caso. Bueno, la música nos indica que se nos ha terminado el tiempo. Ha sido un placer y un honor llegar hasta la sala de sus hogares con Naturopatía en Mesa Redonda. Tan pronto como la semana próxima estaremos con ustedes. No se retiren. Gracias.